Bien, para interpretar la Biblia tenemos principios. Pues estos principios tienen precisamente una idea de tener un orden correcto para tener el derecho de escudriñar las Escrituras de una manera libre, la libre interpretación, que es el derecho de todo el mundo. Pero cuando tenemos principios, la libertad que tenemos de estudiar la Biblia se convierte en los principios en una guía para no hacerlo mal. Por eso es que están los principios. Son guías para hacerlo correctamente. Hay muchos principios para interpretar la Biblia. Este día quiero darte una base de 10. Después iremos a 3 más. En estos 3 ejerceremos juntamente. Hoy vamos a ejercitar la interpretación bíblica. Vamos a ir a la Biblia a desarrollar estos principios para que entonces sea de bendición para cada uno de nosotros. Primer principio bíblico. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Sabes, la Biblia no es cualquiera, no es cualquier libro, es la palabra de Dios escrita. Y sí es cierto, hay que usar la mente, la inteligencia para interpretar bien, pero no es un ejercicio meramente intelectual. Es una tarea del Espíritu Santo. Por esa razón, el Espíritu Santo es el mejor y único maestro de la Biblia. Y sin la guía del Espíritu Santo, vamos a carecer de la interpretación correcta, de la actitud y la reverencia y la humildad y la fe que tenemos que tener para interpretar la Biblia correctamente. Entonces, es una tarea espiritual. Si el Espíritu Santo no habita en la persona, la interpretación de la Biblia no será ejecutada conforme a la voluntad, el propósito y los designios de Dios. Segundo principio. Hay que buscar el sentido más natural. Yo conozco muchas personas que empiezan a estudiar la Biblia y quieren ser profundos. Pero la Biblia no es un libro de descubrir tesoros como Indiana Jones que descubre tesoros. No, este es un libro que hay que interpretarlo naturalmente. La Biblia significa lo que significa. Muchas personas dicen, pastor, yo quiero entender Juan 3:16, ¿qué significa? Lo que dice. Eso es lo que significa. No hay un significado de los que ya dice. ¿Sí? Entonces, el problema que tenemos hoy, que es muy común, la gente lee un versículo y quiere entenderlo. Pues para entender el versículo debe de leer el versículo, ir al versículo, estar en el versículo, amar el versículo y que este sea de una manera natural. No hay que buscar otro significado distinto al significado más natural. Es más, esa es la puerta para la falsa doctrina, para la falsa enseñanza. Es decir, tengo este texto, pero quiere decir esto. Es que quiere decir lo que dice. Si usted no le encuentra el peso a lo que dice, le dará un peso sobre lo que no dice. Algunas excepciones a esta regla son cuando parece significar que se está contradiciendo con algún otro pasaje de la Biblia. ¿Sí? O cuando lo que parece significar que no tiene ningún sentido. Y para esto, ¿qué hago? Extiendo mi lectura. La Biblia nunca está equivocada. El que está equivocada siempre soy yo. Entonces yo extiendo mi lectura o comparo algunos pasajes más oscuros que no me dan tan luz con otros más claros para que entonces tenga claridad lo que estoy tratando de comprender. Cuando el lenguaje no es literal, sino metafórico. Llama a la roca que es más alta que yo, por ejemplo. No está hablando de una roca literal, sino metafórica. En el ejemplo de que Cristo es la roca. Aunque algunos adjudican que Pedro es, pero bueno. Y el sentido natural de cada pasaje es explícito. Por eso la Biblia se estudia naturalmente. Primero, con la dirección del Espíritu Santo. Segundo, el significado más natural. Tercero,
Cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. De toda la Biblia. Son 66 libros que componen la Biblia, escritos por 40 personas diferentes, en lugares diferentes a lo largo de años diferentes. Entre Moisés y Juan hay años diferentes. En otro sentido, hay un solo autor divino de la Biblia. Por eso, no se pueden negar las características propias de cada ser humano, pero hay en la Biblia una coherencia interna que refleja la coherencia de Dios mismo, y eso lo vamos a ver hoy. Es parte de los ejercicios que vamos a ver hoy. En la Biblia hay paradojas y aparentes contradicciones, pero no puede haber contradicciones en el sentido de afirmaciones o enseñanzas totalmente incompatibles entre sí. Porque si las hubiera, serían contradicciones dentro del ser de Dios. A la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, debemos tener en cuenta que la Biblia es un todo y el único autor es Dios. Por esa razón es importante entender que la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Si quieres conocer entonces un versículo de la Biblia, conoce el capítulo de ese versículo. Si quieres conocer el capítulo de ese versículo, conoce el libro. Si quieres conocer el libro de ese momento, conoce la Biblia. Pero la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Cuarto principio. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. Histórico. Cada libro de la Biblia fue escrito por un autor humano en particular, por más de uno, como en el caso de Salmos y Proverbios, en un lugar en particular, en un momento de la historia en particular y con un propósito en particular. Por lo tanto, es irresponsable pretender interpretar un pasaje bíblico sin tener en cuenta esos factores. Por eso tenemos que hacernos las preguntas como: ¿quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió o quiénes? ¿En qué circunstancia lo escribió? ¿Con qué intención y propósito lo escribió? ¿Cómo lo entenderían aquellos primeros oyentes o lectores? Son preguntas básicas que tenemos que hacer cuando estudiamos un texto de la Biblia. Quinto principio. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario. ¿Alguien de ustedes ha visto Google Earth? ¿Verdad? Algunos que tal vez añoran su país. Usted va a la computadora, pone Google Earth y con eso pudiera parar hasta el barrio donde usted nació. Simplemente con ir ahí, va al lugar, lo reduce, va hasta la casa donde usted creció. Ahora, imagínate lo hicieras al revés, que empezaras desde tu casa, luego en la calle, luego en el barrio, luego en la ciudad. Eso sería cómo analizar un texto bíblico en su contexto literario. Por ejemplo, si el texto fuese Juan 3:16, empezarías fijándote en el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato de Juan 3:16? Juan 3 del 16 al 21. Luego te alejarías un poquito más y miraría Juan 3:16 como un versículo clave en la sección de Juan 3 del 1 al 21. Luego te alejarías un poquito más para ver entonces el libro de el Evangelio según Juan, desde el capítulo 2:12 hasta el capítulo 4:54 y así sucesivamente. De esa manera ves la diferencia entre el contexto histórico y el contexto literario. Es importante tener en cuenta ambos contextos. Sumamente importante. Sexto, hay que tener en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. El tipo de lenguaje de cada texto. En la Biblia hay diferentes tipos de lenguaje. Hay lenguaje narrativo, hay lenguaje metafórico, hay lenguaje poético, hay lenguaje profético,
hay lenguaje apocalíptico y hay todo tipo de figuras. Tenemos las símiles, que son las comparaciones explícitas. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca, dice Jeremías 23, 29. Hay metáforas, que son comparaciones implícitas. Lámparas a mis pies, tu palabra, dice el Salmo 119, 105. ¿Sí? Tenemos parábolas, que son metáforas más extensas. Por ejemplo, el buen samaritano. Tenemos alegorías, que son metáforas más extensas y más complejas. El sembrador y las 4 tierras, etcétera. Son algunos ejemplos de diferentes tipos de lenguaje que se encuentran en la Biblia y hay que reconocerlos para interpretar correctamente. Si no, entonces usted lo que dará es una gran ensalada mal elaborada. Principio número 7. Hay que tener en cuenta la conexión de las palabras de conexión. Me refiero a esas palabras, muchas veces pequeñas y aparentemente sin mucha importancia, que hacen de puente entre dos frases, versículos, párrafos, secciones. Con respecto a las palabras de conexión existen 2 peligros opuestos. Primero, darle más importancia a las que tienen. Y segundo, pasar por alto la importancia que sí pueden tener. Entre las muchas palabras de conexión que encontramos están las siguientes, que son importantes. ¿Por qué? Cuando usted lee ese por qué, haga una pausa. Lea que está antes del por qué y después de ese por qué. Por lo tanto, haga una pausa lo que está antes y después de ese por lo tanto. El famoso pero Dios. Uy, ese pero Dios es hermoso. Mire lo que está antes del pero Dios. Por ejemplo, el pasaje en Efesios es preciosísimo. Está el entonces. Y bueno, tenemos varias. En pocas palabras, en pocas ocasiones estas palabras son parte de la clave correcta para la interpretación del texto, pero son sumamente importantes. Es importante hacer una pausa, es ver estas palabras y deleitarnos en estas. Principio número 8. Hay que interpretar los textos menos claros a la luz de otros más claros. Hermanos, no toda la Biblia es igualmente clara al intérprete. No. Es verdad que la Biblia es clara en sí misma, pero no siempre nos resulta tan clara a nosotros. Primero, porque nuestras mentes están afectadas por las consecuencias de la caída. Segundo, por la distancia histórica, geográfica, cultural entre el texto y nosotros. El apóstol Pedro habló de las cosas difíciles de entender en los escritos de Pablo en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Así que podemos decirle gracias, Pedro, ¿verdad? Pues debemos interpretar los textos más difíciles a los de otros que son más fáciles de entender y no al revés. Un ejemplo claro sería Mateo 16, 18. Otros textos que arrojan luz sobre este texto muy discutido son 1 Corintios 3, 11, Efesios 2, 20, Hebreos 6 del 1 al 2, 1 Pedro 2, 4, 8. Estos textos aclaran el tema sobre el cual el fundamento de la iglesia está edificado. Así que pidámosle siempre a Dios que nos dé objetividad para ir a los textos más claros. Principio número 9. Hay que tener en cuenta la versión original de cada texto. Original. La Biblia que usamos todos son traducciones de lenguas originales y a veces son traducciones de otras traducciones. Hay muchas versiones de la Biblia que son muy fiables, pero creemos que la inspiración de los documentos originales es importante. Y hay bastantes ocasiones cuando el original nos puede ayudar a interpretar la Biblia correctamente. Hay 2 problemas de este. Primer problema, no tenemos acceso a los originales. Es un gran problema. Y segundo problema, hay pocos expertos en las lenguas originales.
Pero hay una parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva? Primero, existen versiones de la Biblia muy fieles a los originales. Y segundo, existen tantos manuscritos de la Biblia, miles, que podemos tener mucha confianza en las buenas Biblias que usamos. Tercero, existen cada vez más ayudas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, Biblias interlineales que nos pueden acercar al texto original. Yo le digo a los hermanos, mire hermano, por ejemplo, hay un programa que se llama Logos. A mí no me gusta, pero lo respeto. Ayuda mucho. El que a mí me gusta se llama eSword. S-Word. De espada, W-O-R-D. ¿Pero por qué? Porque es más simple. Lo único que hago con este programa es tener una gran cantidad de interpretaciones, de versiones de la Biblia. Y este programa me permite tener un paralelo, comparar. Entonces, cuando yo tengo un versículo, lo pongo ahí y lo comparo con todas las versiones. Y me ayuda a tener más luz de lo que estoy estudiando. Esto es el propio comentario de la Biblia. ¿Sí? Porque, si usted no lo sabe, le voy a dar un principio bíblico básico. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. No es MacArthur. Sí, MacArthur es un buen recurso, pero si usted siempre está descansando en los comentarios de otros, usted no está siendo disciplinado a ir al texto. Y la disciplina a ir al texto es un trabajo, como el pastor Daniel bien lo señaló, que hay que ponerle hasta sangre, esfuerzo. No sé cómo se aplicaría ahí la sangre, pero tiene que ver con ese esfuerzo. Bien, y principio número 10. Hay que tener en cuenta la dimensión de la cristológica. Hay que tener en cuenta la dimensión cristológica. O sea, a pesar de las características concretas de cada libro, hay un solo mensaje a lo largo de toda la Biblia. Cristo, el Evangelio y la salvación. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo que había de venir, el Nuevo Testamento apunta hacia Cristo que ya vino, y hay que tener en cuenta que esta dimensión cristológica, a la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, tenemos que evitar dos peligros. Primer peligro, el peligro de no mover a Cristo, de no ver a Cristo donde está. Segundo peligro, el peligro de creer, ver a Cristo donde quizás no esté. ¿Sí? Porque muchas veces lo vemos y no fuerces algo. La Biblia no se fuerza, hermano. ¿Sí? No podemos forzarlo. ¿Cómo podemos evitar estos dos peligros? Primero, aplicar los demás principios de interpretación que hemos aprendido. Segundo, ver cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento. ¿Lo sabías? No, qué hermoso. Ya lo vamos a ver porque hoy vamos a ir a ejercicios. Quiero hacer ejercicios con ustedes para que aprendamos juntos. Y también no me aguanto también después de escuchar al pastor Javier. Y después tenemos que evitar la alegorización gratuita, la que no tenga ninguna base sólida. Ese es el famoso nuevo rema de los hombres. Cuarto, tenemos que buscar paralelos verbales claros entre textos bíblicos y el Señor Jesucristo. Y quinto, distinguir entre la intención del autor, el significado para los lectores originales y una posible dimensión cristológica. Hay muchos paralelismos, por ejemplo, entre José y Cristo, para que sea pura coincidencia. Pablo da una interpretación cristológica a una serie de acontecimientos en tiempos de Moisés y los israelitas, en 1 Corintios, capítulo 10. Pero no hay pruebas claras del cordón, por ejemplo, de grana de Rahab, en Josué 2, del 17 al 22.
se refería a la sangre de Cristo. El libro del Cantar de los Cantares parece referirse en primer lugar entre el amor de un hombre y una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos podemos ir un buen tiempo. Hoy vamos a los ejercicios. Bien. Vamos a los ejercicios de interpretar la Biblia correcta. Esto, lo que vamos a hacer ahorita es un taller, es simplemente vamos a ejercitar juntos para aprender. Estamos aprendiendo juntos. Dentro de estos ejercicios, hermanos, yo le invito a que usted vaya a la Biblia, seamos prácticos, diligentes. Bien, cuando hacemos ejercicios de la Biblia, tenemos que entender que cuando Jesucristo le pidió al Padre que santificara a los suyos, le dijo la manera en cómo lo hace. ¿Cuál es la manera? En tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Y después le dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué santifica la oveja? La palabra. La palabra. Y eso es importante como parte de estos ejercicios que haremos. Es importante tener estas bases, que así como el pastor Daniel lo señaló, que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como segunda de Pedro lo dice, que lo vamos a ejercitar ahora. Que ninguna de la profecía de la escritura es interpretación privada. ¿Sí? Primer ejercicio. Vamos a ejercitar la revelación de las escrituras. La revelación. Bien. Si usted no tiene la Biblia, no tiene nada. Si usted niega la verdad en la Biblia, ¿qué te queda? Nada. Siempre hay gente que dice, parte de la Biblia en verdad, mentira. La base de esta interpretación y de este principio en la aplicación es que la Escritura es infalible. O sea, no tiene errores. Fíjate bien, cuando entendemos entonces que la Biblia es la revelación de Dios, tenemos que ponerle la base. No tiene errores. Pero la base no puede ser una opinión. La base debe estar sustentada con la Escritura misma. Entonces, para ponerle la base a la revelación que no tiene errores, ¿qué tengo que hacer? Ir a las Escrituras. ¿Y a dónde tengo que ir a las Escrituras? A los pasajes que claramente me muestran que la Biblia no tiene errores. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mateo 5:17-18. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Así que la Escritura no comete errores porque la Escritura sí los reclama por sí misma. Reclama no tener errores. Es infalible porque la verdad que transmite viene del carácter de quien la dice. Y el carácter de la verdad es el carácter mismo de Dios. Por eso Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Precioso. Así que solo la verdad de la Escritura tiene la cualidad de ser verdad. Y esa cualidad no te permite ni engañar ni confundir. Te guarda. Te guarda a ti mismo. Te guarda. Porque es verdad en sí misma. Y te hace que el mensaje sea confiable. Porque al guardarte en la palabra, estás guardándote de exponer falsedad o error. Tu vida se guarda en la palabra. Es la única autoridad. En el principio de la revelación, primero, es infalible. Segundo, es la única autoridad. No hay otra superior porque no hay otra verdad. La base está en Apocalipsis 21:5. Dice, el que está sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas.
es infalible, es la única verdad y mira esto, es completa en sí misma. Por eso, si hay alguien que desea hablar de Dios, pero no tiene el tiempo para prepararse, el amor a la palabra, lo mejor que puede hacer es leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es completa en sí misma. No necesita de nuestra opinión, ni de nuestra sugerencia. Es completa la palabra de Dios. Es más, la Escritura misma reclama ser completa. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. O la maldición de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18, 19. El que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá a él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitara las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Y entonces, por último, es eficaz en sí misma. Fíjate bien, solo en la revelación es infalible, para empezar. Segundo, es la única autoridad. Tercero, es completa en sí misma. Cuarto, es eficaz. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Uno de los problemas más grandes de los predicadores actuales es creer que el fruto es parte de ellos. No. Dios lo usa, pero lo que Dios hace le pertenece a Él. Sea que sea una iglesia de cientos o de un grupito, no importa el tamaño, es lo que Él hace. Así que no podemos creernos ni suponer que nuestra preparación ha dado el alcance que hoy la palabra tiene. Es la palabra y nada más. Esto te guarda en la revelación de creer que tú eres revelador. Cuando confías en este principio de interpretación bíblica, que la revelación es la segura, que es la fiel, que es la infalible, que es la completa, que es la eficaz, no cabe yo voy a declarar, porque ya está guardado por el principio. Es como que te están atando, te pusieron una camisa de fuerza, no puedes decir, hermano, les voy a declarar, tampoco puedes dar promesas. Si la Biblia afirma que es la única palabra, no hay espacio para que alguien agregue sobre la palabra que ya dice ser la única eficaz. ¿Te das cuenta de la importancia de estos principios? Te callan la boca. Por eso tenga cuidado usted hasta quiénes escucha. Porque el problema es que agrada al oído. Agrada. ¿Cuántos aquí tienen más de 10 años conociendo el Evangelio? Levanten la mano. Varias personas. Más de 15 años. Más de 20 años. Hermano. Hay un problema. En el tiempo hemos oído tanto, ¿verdad? Llega un momento en que empieza a ser confiable. Y empiezas a decir así, eso ya me lo puedo. Ya lo he escuchado. Sí, ya sé de qué se trata. Ya, la historia del hijo pródigo, me la puedo en memoria. La he visto en dramas, en películas, en esta predicación. Llega un momento en el cual usted como que le topa aquí todo. Entonces de repente viene un tipo elocuente y empieza a darle algo que usted no ha escuchado. ¿Qué es lo que sucede con el oído? Es llamativo. Entonces le da la comezón de oír. Le da el incentivo al oído. Y usted le presta el oído a cosas que usted señala como nuevas. Y ahí viene el engaño.
Te voy a decir algo, el engaño no es engaño porque te digan que te están engañando. El engaño es el engaño porque te han dado 90% de verdad y 10 de mentira. No cree usted que el que va a engañar está engañando abiertamente, no. Puede hacerlo por complicidad o puede hacerlo por ignorancia. Es cómplice o lo ignora, pero el engaño, tristemente, hace adulterar el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿el descanso cuál es? En la revelación de la palabra. No importa cuántas veces escuches el mismo tipo de sermón, nunca deja de ser glorioso. Jamás. Como dice un puritano, si Jesús hubiera predicado la historia del hijo pródigo 10 veces, 10 veces me hubiera enamorado de la misma historia, porque ninguna es menos ni ninguna es más. Vamos al segundo ejercicio bíblico. Vamos a ir a la Biblia. La inspiración. 40 escritores, 1500 años de escrituras, 66 libros, y ninguno de ellos es consciente de lo que el otro está haciendo. La alta calidad de profunda verdad en su escritura, la virtud y la bondad, habla de ellos mismos. Solo en el Antiguo Testamento, 3808 veces los escritores dicen que es la palabra de Dios. Hay 2600 reclamaciones directas a la inspiración. Alguien calculó 680 en el Pentateuco, de 1307 en los profetas, 418 en los libros históricos, 195 en los poetas, así que 2600 veces ellos dicen que es inspiración. 3808 se identifican que escribían la palabra de Dios. Solo en el Nuevo Testamento hay 1000 referencias al Antiguo Testamento. Por eso dicen los escritores del Nuevo Testamento que ellos creían incontundentemente en todo lo escrito en el Antiguo Testamento. 320 veces se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. 320. Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Qué está haciendo Santiago? ¿Citando qué cosa? La Escritura. ¿Cuál Escritura? El Antiguo Testamento. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa dice Pedro? La Escritura. En que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David. ¿Acerca de quién? Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién lo había dicho? David. ¿Sobre quién? Sobre Judas. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Pedro en el Nuevo Testamento. En el momento en que está dando su primer discurso. ¿Y qué adjudica Pedro? Que se tenía que cumplir la Escritura. El Espíritu Santo por boca de David. ¿De dónde sacó, por ejemplo, Pablo su mensaje? De Cristo. Él mismo lo dice en Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 16. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni le recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Cristo y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos que mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vámonos, por favor, abra la Biblia en 1 Timoteo 5:18. Mira este ejercicio.
1 Timoteo 5:18. ¿Lo tiene? Bien. Vamos a hacerlo como el pastor Daniel lo enseñó. Pues la Escritura dice, ¿qué está después de la palabra dice? ¿Qué está después de la palabra dice? 2 puntos. Cuando están 2 puntos, entonces está citando algo que él no dice, sino que la Escritura lo dice. Bien, ¿cuál es lo primero que dice la Escritura ahí? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y después qué tiene? Punto y coma. ¿Y qué vamos a ver. ¿Qué aprendimos que era el punto y coma? El pastor lo explicó muy bien. La separación. O sea, que lo que viene es algo distinto a lo anterior. ¿Eres siervito? Le tiene que dar un regalo al hermano. Aunque sea los lentes, déjele. Bien. Y después dice, y hay otra vez 2 puntos. O sea, va a volver a señalar algo que él no ha dicho. Porque está adjudicando lo que lo dice la Escritura. Digno es el obrero de su salario. Bien, ¿quién está escribiendo esto, amados? Pablo. ¿A quién se lo está escribiendo? A Timoteo. Pablo está señalando la Escritura. Una parte que señala es no pondrás bozal al buey que trilla, y la segunda parte es digno es el obrero de su salario. Ambas son parte de la Escritura. La primera parte, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿de dónde lo está sacando Pablo? De la ley. ¿De qué parte de la ley? De Deuteronomio 25:4. De ahí lo saca, la primera parte. La segunda parte, ¿dónde la está sacando? Asómbrate de esto. De Lucas. De Lucas 17. El obrero es digno de su salario. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién? Jesús. Qué interesante. Aquí lo tienen. Un escritor del Nuevo Testamento corroborando otro escritor del Nuevo Testamento. En cierto sentido, entonces, usted tiene al apóstol Pablo afirmando la realidad de Escritura registrada en los evangelios, en el caso de Lucas, y en la ley, en el caso de Deuteronomio. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Sigamos avanzando. Vámonos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a verlo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bien, ¿quién está escribiendo esto? Pedro. ¿Quién dice que le ha dado Dios sabiduría y que ha escrito lo que ha escrito con sabiduría? Pedro. ¿Sobre referencia a quién? A Pablo. ¿Y Pablo había hecho referencia de dónde? De la ley y de Lucas. Entonces, Pablo hace referencia de la ley y Lucas. Pedro hace referencia de quién? De Pablo. Sigamos avanzando. 2 de Pedro ahí mismo. 3, versículos del 2 al 3. Para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Hacia dónde hace la referencia Pedro? ¿Hacia quiénes? Hacia los profetas y hacia quiénes? Y hacia los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Y de dónde está sacando esto Pedro? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Quieres este dato? Mira qué dato más bello este.
Mira qué manjar. Vámonos a Judas. Por favor, no se vaya a perder con Judas. Vámonos a Judas. Versículos 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened en memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quién había dicho eso? Pedro. ¿A quién hace referencia Judas? A Pedro. Entonces mira, Judas hace referencia de Pedro. Pedro hace referencia de Pablo. Pablo hace referencia de la ley y de Lucas. Así que si alguno de ustedes dice: pastor, ¿cómo es que toda la escritura es inspirada por Dios? Ahí tiene la prueba. Toda la escritura está atada, no está separada. Juan corrobora a Pedro. Bueno, ¿y cuál era la opinión de Jesús sobre la Biblia? El máximo exponente. Vámonos a Mateo 5. Ya lo vimos, pero 17 y 18. Se nos fue el tiempo, hermanos. Vamos a tener que ir culminando. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Si tuviera una pizarra, les mostrara lo que es un yod y es un punto, una i. Ni eso va a abrogar Jesús. Por eso él mismo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si Jesús mismo en la cruz estaba recitando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Textualizando exactamente, confirmando exactamente. Bueno, Jesucristo mismo dice, confirmó la creación de Adán y Eva. Él confirmó el Génesis. ¿No habéis leído los que al principio los hizo? Varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. ¿Quién lo confirmó? Jesús. Te lo dejo como dato. 1800 citas de Jesús vienen del Nuevo Testamento, proceden del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que el 10% de lo que Jesús dijo venía del Antiguo Testamento. Así que no está dividido de ninguna manera. Hermanos, por cuestión de tiempo no puedo ir a la tercera, la iluminación, porque debo de respetar el tiempo y que podamos tener la última también. Pero sí les puedo decir que la iluminación del Espíritu Santo es esencial. El problema no está en las Escrituras. El problema es que hoy en día la gente ya no busca la verdad de las Escrituras y basa la verdad de los hombres, y el gran fracaso es que los hombres no tienen tal cosa. No tienen verdad. Entonces, por buscar a los hombres viven en mentiras, viven en engaños. Hemos resumido un sermón a ser 30, 35 minutos de entretenimiento, que después queremos una conversión. Y tristemente lo que tenemos es engañados, creyendo ser creyentes. Por esa misma razón. Vamos a las Escrituras, amémoslas y pidámosle a Dios que nos dé esa pasión por su palabra. Amén. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora,
Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.